Hola, soy Cintia y hoy vengo a enseñaros cómo contestar a la pregunta número 7 de la EBAU de Madrid de Lengua Castellana y Literatura. La pregunta número 7 de la EBAU de Lengua de Madrid, no sé cómo funciona en otras comunidades autónomas, dice así: comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita entre... y te dice un periodo, en relación a su contexto histórico y literario. Lo que os voy a decir en este vídeo es un esquema para poder contestar siempre a esta pregunta y ese mismo esquema aplicado a El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Si ya habéis visto más vídeos míos sobre cómo contestar a esta pregunta aplicado a distintas lecturas, podéis saltaros esta parte porque os voy a dar mi argumento de autoridad de por qué fiaros de mí. Y luego también os daré el esquema, entonces os pondré en la pantalla a qué minuto podéis saltar para ir directamente a la obra. Para las personas que os preguntéis por qué podéis confiar en mí, simplemente deciros que podéis no confiar en mí, evidentemente, pero sí que saqué un 10 en la EBAU de Lengua de Madrid, también saqué matrícula de honor en bachillerato en lengua y en bachillerato en general, con la beca de excelencia de la Comunidad de Madrid. Todas esas cosas que no lo digo para fardar, sino simplemente para que sepáis que yo puedo ser una fuente confiable. Donde no lo sepa, cuento con la ayuda de mi profesora Mar del instituto, que me dio lengua en cuarto y primero de bachillerato y luego también en segundo de bachillerato. No me dio clase ella, pero bueno, es muy buena profesora y me ayuda a que no falte ningún tipo de información en estos vídeos. Ahora sí, para contestar a esta pregunta, siempre sin importar la lectura en la que lo estéis aplicando, os voy a dar un esquema que os va a servir siempre. Lo principal de esta pregunta es lo que ocupe en las hojas. Es decir, para el EBAU, por lo menos en Madrid, te dan 2 folios por las 2 caras. Entonces, esta pregunta no debes ceder el medio folio o 3/4 para que dé espacio al resto de preguntas del examen, que al fin y al cabo cuentan más que esta pregunta. También deciros que este esquema es muy útil no solo para la pregunta del EBAU o para exámenes, sino también para trabajos que manden en clase, ya que toca muy bien todos los palos importantes y todos los puntos importantes para hacer un trabajo o una ficha de lectura muy completa. Como yo dividía esta pregunta, era en 3 párrafos. El primer párrafo de datos bibliográficos e información del autor, el segundo de contextualización histórica y literaria de la obra y el tercero explicando la obra en concreto. En el primer párrafo, en los datos bibliográficos, no puede faltar el título de la obra, nombre del autor, el año de publicación, el género literario al que pertenece y la relación con el autor. Es decir, si es una obra que forma parte de una trilogía o serie o si es suelta, si es la primera obra del autor, si obtuvo algún premio por ella, etc. En el segundo párrafo se debe hacer la contextualización histórica y literaria de la obra. Se tiene que hablar sobre el contexto histórico en la fecha de publicación y en el contexto literario hablar del movimiento corriente en la que se inscribe la obra. En el tercer párrafo se trata de explicar la obra. Hay que mencionar el argumento, una breve descripción de la trama y su estructura si es relevante, y los aspectos significativos de la obra, como el lenguaje, la originalidad del argumento, la construcción de los personajes, etc. A mí sí que me gustaba terminar esta pregunta con un pequeño párrafo de 2 o 3 líneas explicando la importancia de la obra. Pero claro, este párrafo no es necesario, simplemente lo añadía yo porque me parecía que cerraba muy bien la pregunta. Aunque yo os voy a dar la información de manera muy esquemática y punto por punto, lo mejor es redactarlo lo mejor posible e hilar las ideas entre sí y no simplemente decirlo como si fueses un robot de manera muy sistemática, sino dejarlo todo muy bien cohesionado. Ahora sí, vamos a aplicar este esquema a El árbol de la ciencia de Pío Baroja. En el primer párrafo hay que decir: título, El árbol de la ciencia. Autor, Pío Baroja. Año publicación, 1911. Género, narrativo, subgénero, novela. Sobre la relación con el autor, es una obra suelta, no forma parte de ninguna serie, ni saga, ni trilogía, y tiene ciertos tintes autobiográficos. No se podría decir que es una autobiografía del autor, pero sí que tiene aspectos que son parecidos a los que acontecieron en su vida. En el segundo párrafo, en relación al contexto histórico y la fecha de publicación, en España se dieron una serie de acontecimientos que provocaron un cambio en la mentalidad de la población. El primero fue la regencia de María Cristina, el segundo el desastre colonial de 1898, el tercero la deslegitimación de la restauración y el cuarto el conflicto social causado por los movimientos obreros y el anarquismo. Todo esto llevó a un cambio de mentalidad en la población que se caracterizaba por la pérdida de confianza en el progreso, la lucha de clases, la crítica a la razón y las filosofías positivistas y el cuestionamiento de los valores burgueses. Todo esto daría como resultado corrientes estéticas renovadoras, con un sentimiento de rebeldía y antiburguesía, sobre todo caracterizado en las figuras del bohemio y el dandy, muy presentes en la literatura. Estas corrientes estéticas se caracterizaban por el arte, por la evasión del hastío mediante la belleza, el erotismo, el escapismo, el orientalismo y el gusto por la crueldad. Todas estas características se ven traducidas en 2 movimientos
artísticos y literarios que, aunque se piense normalmente que son opuestos, realmente son complementarios, que son la generación del 98 y el modernismo. Sobre el contexto literario, El árbol de la ciencia, esta obra en concreto, pertenece a la generación del 98. Este movimiento corriente literario se caracteriza por la crítica social, política y cultural y la búsqueda de la renovación intelectual en España. Se caracteriza por el desconcierto vital reflejado en los personajes de las obras, el subjetivismo, la introspección y el corte más intimista, la reflexión sobre la inexistencia de Dios y el dilema entre la fe y la razón, el problema que tenía España a raíz del desastre del 98 que hacen que se busquen las causas, se analicen las raíces de ese desastre y posibles soluciones. Sobre todo también la toma de conciencia de la sociedad respecto a la situación en la que estaba. Y por otra parte también se caracteriza por la figura del intelectual como la voz del pueblo que va a ayudar a renovar el país. Esto muy reflejado en el regeneracionismo de Joaquín Costa, que ve al país como un enfermo. Los enfoques principales de la generación del 98 son la reflexión sobre la identidad nacional y la crítica social. La reflexión sobre la identidad nacional se caracteriza más por la búsqueda de la identidad en los paisajes, la recuperación de valores como lo caballeresco, el honor, la nobleza, etc. También la recuperación de figuras como Don Quijote o Sancho Panza. El primitivismo, que consistía en exaltar lo popular, lo arcaico, lo antiguo, también lo sencillo. Y también por la sencillez formal. En cuanto a la crítica social, sobre todo criticaban el caínismo de una España enfrentada entre sí, la envidia, la religiosidad, el subdesarrollo de España frente al resto de Europa y también el problema del caciquismo, sobre todo en la población rural. Todo esto llevó a un debate entre el nacionalismo y el europeísmo. Normalmente los autores de esta corriente oscilan entre las dos posturas. En el tercer párrafo, ahora sí, vamos a hablar de, ¿dónde lo tengo? El árbol de la ciencia, de la obra en sí. En el argumento sí que cabe hablar de la estructura porque la obra se divide en 7 partes. En la primera parte, Andrés comienza a estudiar medicina en Madrid y consigue hacer algunos amigos y los profesores le desagradan. Se muestra también su vida familiar, que es un poco conflictiva, y más adelante en esta primera parte empieza a trabajar en un hospital donde hay un ambiente desagradable y comienza a ver la corrupción de la sociedad. En la segunda parte, a Andrés le desagrada mucho ver que no hay piedad en la sociedad, porque conoce al personaje de Casares, que es un mujeriego que utiliza a las mujeres, a doña Virginia, que es una mujer que explota y vende a mujeres, y a distintos personajes con una moral muy cuestionable. En esta parte también conoce a Lulú y a Nini, 2 hermanas. También tiene una primera conversación con su tío Iturrioz. En la tercera parte, el hermano menor de Andrés, Luisito, comienza a tener problemas de salud, por lo que se mudan a Valencia para mejorarlo. Andrés, cuando ve que Luisito ha mejorado considerablemente, se muda a Burgos a ejercer de médico. Al ausentarse Andrés, muere Luisito. En la cuarta parte, Andrés vuelve a Madrid. Esta parte se compone en gran medida de una conversación filosófica entre Andrés y su tío Iturrioz. En la quinta parte, Andrés se muda al Colea del Campo para ser médico de pueblo. Cuando llega, choca bastante con la forma de actuar del otro médico que ya estaba allí, Sánchez, y en general no congenia muy bien con la gente del pueblo. Tras la muerte de una mujer, el pueblo coge mayor antipatía por Andrés y ésta acaba marchándose. En la sexta parte, Andrés vuelve a Madrid y se encuentra con gente de su pasado, y en la séptima parte, Lulú y Andrés se casan y comienza su vida en armonía. Cuando Lulú se queda embarazada, todo empieza a ir a peor. El niño nace muerto, Lulú muere por complicaciones del parto y Andrés acaba suicidándose envenenándose. Cuanto a los aspectos significativos de la obra, en el tema principalmente está el pesimismo existencial que lleva a la reflexión y a la visión de la vida como lucha y sufrimiento. También hay una profunda crítica social e intelectual de la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta crítica se centra en el atraso cultural, social, científico e intelectual de España respecto al resto del mundo. También a la pobreza cultural y la desigualdad de clases. En los temas también se refleja la amargura, el hastío, el tedio y la incertidumbre del futuro. En cuanto al estilo y el lenguaje, es un estilo sencillo, claro y directo, que tiene muchas descripciones y una cierta pretensión de objetividad. Es un estilo muy funcional que describe lo necesario, en el que hay gran presencia de diálogos y de reflexiones filosóficas. Los personajes, en los principales, está Andrés, que es el protagonista, que es un hombre abúlico y sin voluntad, estudiante de medicina y posteriormente médico. Lulú, que es la mujer de Andrés. Iturrioz, que es el tío de Andrés y es médico también, y es un hombre de ciencias y culto. Y en otros personajes están Aracil y Montaner, que son amigos de Andrés de la universidad, Luisito, que es el hermano enfermizo de Andrés, Pedro, Alejandro y Margarita, que son los hermanos de Andrés,
Pedro, el padre de Andrés, y Nini, que es la hermana de Lulu, entre otros personajes que también aparecen. En cuanto a la importancia de la obra, que este es un párrafo, como he dicho antes, que realmente no es necesario, pero lo podéis añadir para que quede más cohesionado todo. Esta obra es importante porque es una obra modelo y ejemplar de la generación del 98, ya que reúne prácticamente todas las características que definen este movimiento. Y también por la profunda crítica social, cultural, intelectual, científica, por toda la crítica social que hace de España del momento, indagando sobre todo en esos aspectos que he mencionado y creando una fuerte protesta y concienciación social. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado a contestar mejor a esta pregunta. Si queréis ver otros vídeos de este tipo, tengo ya subidos el de la familia de Pascual Duarte, Nada, de Carmen Laforet, Historia en una escalera, y posteriormente sigan subiendo pues El árbol de la ciencia, Luces de Bohemia y Bodas de sangre de Lorca. Os dejaré en la descripción los siguientes vídeos que voy a subir en este formato, para si os tenéis alguna duda sobre alguno de esos libros, para que sepáis cuáles voy a estar tratando. Y si tenéis alguna sugerencia de alguna obra que tengáis vosotros en el instituto que no esté mencionada o que no haya hecho un vídeo, podéis decírmela y valoraré si puedo hacer un vídeo sobre ella o no. Y si os gusta el contenido sobre literatura, asociar ideas que no tienen nada que ver entre sí, de vez en cuando pintar cosas, charleta, hablar de fantasmas y esas cosas que suelo hacer, podéis suscribiros, darle a la campanita, esas cosas que se dicen, más recomendaciones de libros y de mi día a día en mi Instagram, cintiaducos_, y espero veros en el siguiente vídeo. Así que eso, un besito. Chao.